Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad, bienvenidos a un nuevo capítulo más del estudio de las vibraciones. La vibración cuántica, el viaje a la mente, la motivación, la atención, los tres pilares de este año que tienen que ver, repito de nuevo, con la atención, que es igual a la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía íntimamente ligado a esa conciencia de la vibración, que tiene que ver con todo, con el movimiento, con hacer yoga, con hacer deporte, con mover, con andar por la playa, con hacer meditación, tipos de meditación, con lo que os dé la gana, respiraciones holotrópicas, incluso con los viajes de psilocibina y otras cosas, sustancias psiconáuticas. Y con el tercer punto, que es el silencio externo e interno, sobre todo es interno. Hoy vamos a hacer un viaje vibracional a cómo nos impacta nuestra cultura, la cultura en la que vivamos cada uno de nosotros, en nuestra personalidad. Ayer ya hablé un poquito de esto, en la vibración mental en los sonidos de sanación. Y es importante para llevarlo a lo cotidiano, porque nos va a permitir revisar utilizando ejemplos y algunos autores, uno de ellos increíble que me fascina, que vaya lo que acabo de decir, que se llama Gregory Bateson, que por cierto fundó en los años 50-60 una escuela en Palo Alto, fascinante. Fue fundador de la cibernética, antropólogo, psicólogo, psiquiatra, lo que os dé la gana, de todo. Juntaba un montón de ideas de ramas distintas, un unificador, conocido pero no tan famoso como otros. Dicho esto, seguimos con la vibración mental, el impacto de la cultura en la personalidad, nuestra personalidad, sabiendo que os pongo ahí siempre los enlaces de todo lo publicado que tiene que ver con esto. Es decir, tenéis el viaje a la mente, que es aprender a vibrar, que es el viaje a la mente, trabajando con la vibración, Napoleón Hill y la vibración de la riqueza, la vibración cuántica del día, un máster mental y principios de éxito con Joe Dispenza y Napoleón Hill. Joe Dispenza, el libro Deja de ser tú explicado, Sobrenatural, gente corriente, la ley de la atracción y vibración del pensamiento de William Walker Atkinson, la ley de la atracción, el Kybalión y todo lo que voy haciendo ya y añadiendo. Dicho esto, queridos amigos, comenzamos en este viaje, que es un viaje, por cierto, antropológico. Cuando pensamos en la múltiple variedad que presentan los diferentes casos del conducto humano, cuando observamos a un nativo, por ejemplo, de Nueva Guinea, hacer esto, o a un nativo, yo que sé, de México hacer aquello, o a un nativo de España hacer aquello, nos encontramos en nuestro carácter de científicos ante una dificultad muy seria, la dificultad de tratar de imaginar qué clase de aseveración general puede abarcar esos fenómenos tan variados. Y lo cierto es que muchos de los estudiosos elaboran, y ya han elaborado y siguen elaborando enfoques diferentes para tratar de resolver este problema. Hay gente que habla de las teorías desarrolladas por fisiólogos y neurólogos y de otras teorías elaboradas por aquellos que estudiaron los fenómenos del aprendizaje experimental. También tenemos otras teorías impulsadas por quienes estudiaron la patología mental. El supuesto fundamental es que se basa un debate como este en que todas estas variedades o variadas teorías, por diferentes que sean entre sí, no son necesariamente contradictorias, que finalmente hay una posibilidad de traducir lo que proponen muchas teorías desarrolladas por ejemplo, psicoanalistas, en los términos de las teorías derivadas de la fisiología y desde ellas a aquellas derivadas del aprendizaje experimental. Es decir, que se pueden extraer cosas, siempre que no seas un exclusivista, de cosas de diferentes ramificaciones o estudios teóricos y unificarlas. ¿Qué tiene en común el de Samoa, el de Nueva Guinea, con el de Nueva York? Uno que vive, ¿qué tiene alguien que vive en común? Si tiene alguien que vive en el Amazonas, con nosotros. En la mente me refiero. A pesar de esa gran esperanza de encontrar una idea común,
No podemos ignorar el hecho de que las teorías se originaron en el trabajo de diferentes estudiosos que emplearon distintos tipos de datos. Aquí hoy la intención está en suministrar alguna aseveración general acerca de las teorías elaboradas por quienes trabajaron con un tipo de datos muy curiosos, es decir, las observaciones hechas entre personas iletradas, y deberemos hacer un esfuerzo por construir ese cuadro de una manera inductiva, partiendo de los muy diferentes hilos del trabajo antropológico-cultural. Iletradas, alguien podría decir que son analfabetas. Mejor que eso decir que no sabían escribir o que su sistema de comunicación verbal no es como el que nosotros conocemos. Eso no quiere decir en absoluto que en los entornos en que viven no tengan una capacidad igual o mejor que la nuestra para desenvolverse. Cosas muy distintas. Y es importante porque aquí vamos a ir a través de la antropología a esencias. En principio no creemos que la cultura determine completamente nada, porque si no se llamaría eso un determinismo cultural. Hay muchos más factores. Lo que sí que ocurre en este capítulo es que vamos a estudiarla. Y sí que tiene impacto. Desgraciadamente, la expresión determinismo económico ha llegado a ser un lema para aquellos que creen que los factores económicos son más básicos que probablemente cualquier otro. Según mi opinión, esto lo cuenta Gregory Bateson, este punto de vista es funesto y quisiera verlo reemplazado por el concepto de que en el mejor de los casos es importante tener en cuenta el enfoque económico de la conducta humana y quizá muy importante por el discernimiento que proporciona. Esta es una posición muy diferente e implica que la economía es algo que los científicos hacen y no algo que existe en el mundo como una causa determinante o básica, es decir, que está creada por el hombre. Y esto es todo importante, aunque suene extraño, porque acabo de introducir un concepto de economía, porque esto es vibración, esto es energía, lo que el hombre, el ser humano hace es energía, movimiento. Otra cosa es lo de la conciencia, que es la atención. De un modo similar, podemos utilizar la expresión determinismo cultural para dar a entender que la cultura es una abstracción, un rótulo ya dispuesto para identificar un punto de vista elaborado por una cantidad de hombres de ciencia, un punto de vista desde donde estos estudiosos alcanzan una visión coherente. Pero todo esto es interpretativo, y luego la cultura de cada uno es la de cada uno. Podemos compartir cosas, podemos compartir, yo creo que estructuras, por ejemplo las religiosas, la familia, el colegio, la universidad, los amigos, y aquí puede variar, pero esto varía de cada uno y varía de forma individual. Es más, varía hasta en las subramas que hay dentro de una familia. Por ejemplo, 5 hijos, 3 hijos, el mayor al pequeño seguramente dentro de que hay una estructura o varias estructuras, las que sean, si le cuentas la historia al mayor y cuentas la historia del pequeño, hay cosas que han cambiado y bastante. En sus comienzos, la antropología se interesó principalmente por la cuestión de la descripción y especialmente los primeros antropólogos se sintieron impresionados por los rasgos sobresalientes, caprichosos de las culturas que estudiaban. En sus intentos de generalizar, dichos antropólogos se preocuparon principalmente por encontrar identidades o estrechas similitudes entre los fenómenos que descubrían en determinado lugar y los fenómenos de algún otro sitio. Quizás sea este el primer paso que da una nueva ciencia, la búsqueda no de una regularidad abstracta, sino de una similitud episódica, concreta, episódica de episodios, concreta, entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en otra parte, o bien entre lo que ocurre ahora y algo que ocurre en otro momento. En consecuencia, las teorías de esos primeros antropólogos se orientaron principalmente a explicar tales similitudes y, naturalmente, como las similitudes buscadas eran episódicas, el tipo de teoría que surgía también era episódica, una teoría histórica. Por ejemplo,
Es el caso de la polémica desatada entre aquellos que creían que las semejanzas entre culturas muy separadas debían considerarse atendiendo a un proceso evolutivo similar y aquellos que sostenían que tales semejanzas solo podían considerarse parte de un proceso de contacto y difusión culturales. Aquí, en esto, hoy en día habría que añadir cosas que serían como teorías conspiratorias en las cuales, de hecho, habla Mario Biglino, que no es un antropólogo, pero que es un experto en la Biblia y en la traducción de textos bíblicos, y otros más, pero este a mí es el que, digamos, más credibilidad me da, de que nosotros en realidad fuimos creados y que por eso hay réplicas en libros sagrados en las que se cuentan básicamente las mismas historias. En la segunda mitad del siglo XIX, de los comienzos de este siglo XX, no este siglo anterior, los antropólogos culturales recibieron la profunda influencia de modos de pensar que ellos creyeron coherentes con la teoría de la evolución de Darwin, y en realidad sería justo culpar a Darwin por algunos de los errores cometidos en este periodo de la antropología. La teoría darwiniana, en la forma en que se popularizó, ponía el acento en los problemas del origen. Se suponía que la manera de explicar algún fenómeno biológico, especialmente en el caso de algún detalle anatómico, era buscar el origen filogenético del detalle anatómico. De manera similar, los antropólogos se preocuparon por buscar filogenias, filoasociaciones de genes, genies, culturales, y sus disputas eran disputas parroquiales. En el campo biológico, las maneras de pensar cambiaron mucho desde 1900. Cada vez más los biólogos fueron poniendo el acento en los procesos del cambio evolutivo y dieron cada vez menos importancia a la historia real o al árbol filogenético de cualquier especie humana dada. Hoy los biólogos hablan no ya de filogenia, sino de genética y de crecimiento, y de epigenética. El mismo cambio se ha dado en el campo de la antropología cultural. Nosotros podemos estar algo rezagados respecto de los biólogos, pero lo cierto es que la dirección que llevó al cambio de nuestra manera de pensar fue la misma. Actualmente, en lugar de debatir cuestiones referentes a la filogenia cultural, discutimos los detalles menudos del cambio cultural y aún más los detalles minuciosos de la organización interna que se da en el seno de una cultura en un determinado momento. Y es lo que vamos a tratar hoy. Cómo nos afecta el entorno. Y el primer entorno suele ser el familiar. Y eso es cultural, la que sea. Se ha desarrollado una especie de fisiología cultural en lugar de andar a tientas detrás de detalles aislados de la anatomía cultural, y se ha elaborado una especie de genética cultural en lugar de la antigua filogenia cultural. Con la expresión determinismo cultural se ha tratado de abarcar a esta especie de genética cultural y de fisiología cultural, la transformación básica de nuestra manera de pensar desde el enfoque episódico e histórico, que busca similitudes, hasta un enfoque científico más ortodoxo que busca regularidades de la conducta humana. Todo esto fue dándose gradualmente durante los últimos 20 años, es decir, hasta el 1980, con lo cual esto ha modificado mucho, pero George Matheson sigue siendo un personaje digno de mucha atención. De manera que podemos, por resumir lo hasta ahora dicho y concretar más, esta vibración y el impacto de la cultura en nuestra personalidad. Podemos decir que si bien la cultura no es en modo alguno el único factor determinante, es uno de los más importantes a la hora de impactarnos en nuestra personalidad. La vibración cultural, podemos decirlo así, la individual de cada uno. El conjunto de todas esas variables que forman nuestra primera introducción y cadena de consecuencias como una ficha de dominó en la cultura, en nuestra cultura, es vital. El conjunto de la conducta humana, como nosotros la conocemos,
es algo aprendido o modificado por el aprendizaje, y el aprendizaje es en gran medida un proceso interpersonal. Es decir, entre personas. Hay efectos y afectos. Los contextos en los que se desarrolla el aprendizaje varían de una cultura a otra. Es más, yo hablaría hasta de microcultura. Una cultura genérica o individual, familiar, local, ahí empieza lo social, de ciudad, nacional, universal. Los contextos, estamos hoy en día afectados por todo eso. Los contextos en los que se desarrolla el aprendizaje varían de una cultura a otra, como también lo hacen los métodos de refuerzo, de modo que no solamente está culturalmente determinado lo que se aprende, es decir, lo que aprendemos ya está determinado. Y esto lo cuestionaremos después, que es lo que estamos haciendo ahora, cuestionarnos todo lo que hemos aprendido, que es un tema, imaginaros. Sino que también lo está el papel que cumple la conducta aprendida en la vida intrapsíquica del individuo. Es decir, esa inducción cultural que está condicionada ya, a la vez tiene un pseudo, da igual llamarlo pseudo como queráis, que tiene que ver con nuestra psique, que también se ve, es aprendida y que está determinada. Por eso raramente nos cuestionamos creencias o fes. Por ejemplo, comer puede significar aproximadamente lo mismo para un hombre hambriento de cualquier cultura, pero en el curso corriente de la vida diaria, salvo en los casos extremos de privación, o sea, hambruna, de hambre, debemos esperar que cada una de las simples conductas fisiológicas, por ejemplo, comer, defecar, copular y hasta dormir, tengan una significación específica y especial para el individuo, y esa significación ha de estar culturalmente determinada y ha de variar de una cultura a otra, cosa que ocurre. Hablamos de lo básico, por eso el tema aquí siempre es lo cotidiano, todo el tiempo lo cotidiano, está ahí. ¿Qué significa la comida para ti? Fuera de una hambruna, el dormir, las maneras de copular, los sentimientos que hay detrás, los miedos, todas esas cosas. Y esto es importante, entenderlo. ¿Entenderlo para qué? Entenderlo para poder empezar a procesar de nuevo, a revisarnos dónde estamos, cómo pensamos, por qué mi cultura así, por qué mi entorno, por qué siempre estoy rodeado de estas cosas, por qué mis pautas son tan parecidas a estos de aquí. Abrir la mente. Básicamente, de nuevo repito los tres pasos. Atención, la conciencia de mi vibración, movimiento, la energía y el silencio. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.